hace unos días, pero bueno, no estaba en el directo ayer Em, y no he podido publicar por Twitter, pero bueno, es decir, tenemos esta noticia bueno, creo que era bastante obvia y que por ambos lados, ¿no? Esto es importante. Por un lado tenemos a Israel, que el propio primer ministro, que manda mensajes distintos en hebreo que en inglés, siempre juega con esto. En inglés dice una cosa, en hebreo le dice otra cosa, porque realmente está diciendo una cosa al público, a su público, y otra cosa se la está diciendo a los países de fuera, ¿no? Em, y lo que ha dicho es que no va a haber segunda fase. Ha dicho que no va a haber alto al fuego y que se va a reanudar la guerra con más fuerza. Es decir, lo que le ha prometido a Smotrich, ¿no? Porque la condición para mantener el gobierno y para mantener a Bezalel Smotrich dentro del mismo era esa. Es decir, que se iba a reanudar la guerra cuando empezara la fase 2, que es más o menos el 6 de marzo, se calcula, ¿no? Más señales, es decir, esto ya lo deja bastante claro, ¿no? Pero adicionalmente tenemos que Donald Trump dijo muy recientemente, ayer, ¿no? Sí, debe ser ayer o el día 20, en una de las ruedas de prensa, que a él le daba igual la guerra, que la guerra no era cosa suya. Es decir, que una vez ha conseguido el capital político que quería, de haber sido quien ha conseguido que se firmase ese acuerdo de alto al fuego, básicamente lo que parece claramente es que le va a dar vía libre a Israel para que haga como considere. Em, Ese es, digamos, un elemento adicional que yo creo que es muy importante porque si hubiera oposición de Estados Unidos sería más difícil para Israel. De hecho, por ejemplo, Trump ha tomado la decisión de liberar las bombas de 2.000 libras, creo que son, en castellano no sé cómo serían, bueno, en castellano, en la medición que utilizamos aquí en Europa. Pero bueno, es un calibre, digamos, de bomba que se había parado de enviar por parte de la administración Biden porque eso es, digamos, es un calibre de bomba excesivo para lo que hace falta, ¿no? Incluso, digamos, dentro de la guerra de Gaza se consideraba que era perjudicial, ¿no? Y la administración Trump parece que va a eliminar ese tipo de restricciones, por ejemplo. Em, Eso indica que básicamente se está preparando un rearmamento de Israel para la vuelta al conflicto. Otro elemento que es muy importante y que también indica esto es la dimisión del jefe del Estado Mayor del Ejército, ¿vale? Halevi, que se venía esperando desde hace mucho tiempo que presentara su dimisión por el 7 de octubre, es decir, los militares en general son los únicos que por el momento han dimitido por la cuestión del 7 de octubre, digamos, como responsabilidad por el fallo de seguridad que supuso. Halevi ha dicho que dimitirá el 6 de marzo. Es decir, justo cuando parece que se va a romper el acuerdo de alto el fuego. Es decir, que aquí habría pesado no solamente el hecho de que él iba a dimitir cuando la guerra se diera por resuelta, por así decir, sino que ve que es un momento propicio porque no quiere ser visto como el responsable de que termine el alto el fuego. No quiere ser visto como el responsable de que el resto de prisioneros israelíes no vuelven a casa. Por lo tanto, básicamente es el momento idóneo para él, antes de que se reanude la guerra, abandonar el cargo. También forma seguramente parte de las demandas de Smotrich que le quería fuera. Smotrich había estado presionando porque él considera que es un comandante para el ejército que no es adecuado. Primero porque, digamos, plantea que está, digamos, en el tipo de pensamiento anterior de seguridad dentro de Israel y no en el pensamiento actual, que tiene que ser no una posición, digamos, defensiva o reactiva, sino una posición de avanzada, de colonización. Pero bueno, principalmente yo diría que el elemento más importante es el hecho, como digo, de que a partir de marzo seguramente se reanude la guerra debido a que Israel no tiene intereses en la segunda fase porque quiere mantener Netanyahu ese gobierno. Y entonces va a mantener el apoyo de Smotrich y también va a mantener el apoyo de Ben Gvir. Ben Gvir ha abandonado el gobierno, es decir, lo que son los cargos, el ministerio, en este caso, creo que tenía tres ministerios. El más importante era el de Ben Gvir, que es el Ministerio de Seguridad Nacional, y ha abandonado este cargo, pero él ha reiterado que va a seguir apoyando al gobierno desde fuera, es decir, de forma extra
extragubernamental, ¿no? Desde el Parlamento. Es decir, ni siquiera va a perder los 68 escaños que ahora mismo mantiene al gobierno en el poder. Y de hecho lo que ha dicho desde un primer momento es que él va a volver al gobierno, va a volver a incorporarse en cuanto la guerra se reanude. La verdad ahí tengo duda si Netanyahu estará de acuerdo en volver a remitirle en el gobierno y sobre todo remitirle al mismo cargo, habrá que ver eso. Pero bueno, en buena parte, una señal que también será significativa es si Netanyahu nombra nuevo ministro de Seguridad Nacional. Aunque Netanyahu es verdad que ha habido en ocasiones en los que se ha arrogado cargos. Esto no es raro dentro de Israel. Por ejemplo, Ben Gurion, David Ben Gurion, el fundador, uno de los fundadores de Israel, tendía a acumular cargos en su haber. Él fue ministro de Defensa durante muchos años, a pesar de que normalmente se tiene un ministro de Defensa. Y Netanyahu creo que en alguna ocasión también ha acumulado cargos de ese tipo. Entonces, pues bueno, una posibilidad, digamos, es que Netanyahu asuma la cartera que ha abandonado Ben Gvir. Pero bueno, no sé si habéis dejado alguna pregunta por ahora. Vale. Después tenemos la situación en Cisjordania, que imagino que lo estáis comentando en parte. Bueno, pues con Cisjordania ha habido el inicio de una nueva operación israelí. Esto igualmente no es nuevo, no es una novedad realmente, porque, es decir, yo no diría que Cisjordania ha estado fuera de la guerra. Cisjordania forma parte de la guerra, es un frente más de esta guerra. Lo que pasa es que de menor intensidad. Israel está intentando durante todos estos 2 años casi, ¿no? Eliminar a la resistencia palestina que hay ahí. Ha habido un momento en diciembre en el cual le ha dado, digamos, le ha pasado el mando a la autoridad palestina, que ha intentado demostrar de cara a la nueva administración Trump que la autoridad palestina se puede encargar de este tipo de cosas. Vamos, la típica actitud, como siempre, colaboracionista que emplea la autoridad palestina con Israel y fueron ellos quienes estuvieron realizando las operaciones dentro del campo de refugiados de Jenin, donde está el batallón de Jenin. Y bueno, no tuvieron mucho éxito realmente y ahora ha entrado de nuevo el ejército israelí, básicamente. Em, es una operación que han llamado Muro de Hierro, Iron Wall, em, y básicamente bastante curioso. Yo creo que directamente hay una referencia explícita a que el Muro de Hierro es el panegírico de Jabotinsky. Jabotinsky es una de las figuras más importantes del sionismo. Formaba parte, digamos, de la derecha dentro del sionismo, es decir, la corriente dominante durante el periodo del mandato británico era el laborismo de Ben Gurión y la otra corriente que era, digamos, el revisionismo sionista de Jabotinsky. Como digo, su escrito más famoso es el Muro de Hierro, que lo que venía a decir era que el sionismo necesitaba tener un muro de hierro, es decir, necesitaba tener una fuerza armada independiente de los británicos, capaz de hacer avanzar la colonización. Entonces, esa idea del muro de hierro, hay bastantes referencias dentro de Israel a esta cuestión. 2024, de hecho, creo que además fue el aniversario de este escrito, si no recuerdo mal, y digamos, hubo bastantes advertencias, ¿no? Dentro de Israel, como de hay que recuperar el muro de hierro, mucho lenguaje de este tipo, y por lo tanto, el que se utilice su nombre en esta operación y que siempre se haya entendido el muro de hierro como el avance de la colonización israelí, eso aplicado a Cisjordania indica muy claramente que, que Israel está buscando avanzar la colonización mediante esta operación. Igualmente no me parece como tal una novedad, como digo. Creo que la guerra ahí ha estado de manera continua desde el 7 de octubre, a un nivel de intensidad distinto y que cada vez apunta más a trasladar las técnicas que se han desarrollado dentro de la Franja de Gaza a Cisjordania. Bueno, gracias a Virus Grande por esa suscripción. Em, mm, vale, no hay ninguna
pregunta. Em, ¿Y qué más iba a decir hoy? Sí, tenemos también una intervención bastante interesante por parte del, em, ahora no recuerdo cuál es el cargo, ministro de Asuntos Estratégicos creo que es, Javad Zarif, ¿vale? Javad Zarif es uno de los, digamos, políticos reformistas dentro de Irán más importantes. Él fue ministro de Exteriores durante el mandato de Rouhani, quien estuvo de 2013 a 2021, que básicamente es el que llevó a cabo el acuerdo nuclear, ¿no? De Irán con Estados Unidos y bueno, el Consejo de todos los países eh, del Consejo de Seguridad. Y bueno, como digo, él es vicepresidente de Asuntos Estratégicos, es decir, ocupa un cargo muy importante, tuvo un papel muy importante dentro de la campaña de Pezeshkian, el actual presidente de Irán, y básicamente lo que ha venido a decir es que había unas conversaciones con Estados Unidos antes del 7 de octubre que esperaban una reunión importante para recuperar el JCPOA, el acuerdo nuclear, para renovarlo, ¿no? Y que básicamente lo que dice es que jamás saboteó y destruyó esa reaproximación de relaciones entre Irán y Estados Unidos. Yo creo que, bueno, refleja muy bien la mentalidad de este sector dentro de Irán, de los reformistas y los moderados, que siempre creen que pueden llegar a un acuerdo con Estados Unidos y siempre pueden llegar, digamos, a algún tipo de comprenderse con ellos, ¿no? Y recuperar esas inversiones de capital internacional y conseguir eliminar las sanciones. Y bueno, lo que hemos visto durante la administración Trump es la política de la máxima presión y la ruptura del acuerdo nuclear a pesar de que Irán lo había cumplido a rajatabla. La reimposición de sanciones mientras Irán continuaba cumpliendo el acuerdo en buena medida y por parte de Biden, ninguna intención de recuperar el acuerdo nuclear, sino de exigir nuevas medidas a cambio de volver al acuerdo nuclear. Yo creo que por parte de Irán, bueno, es la típica ceguera estratégica que suelen tener, cuando lo que había sobre la mesa antes del 7 de octubre no era un acuerdo con Irán, era un acuerdo entre Arabia Saudí e Israel. Es decir, no cabe la posibilidad de pensar que en medio de un acuerdo tan importante para Estados Unidos, entre Arabia Saudí e Israel, que era la coronación de los acuerdos de Abraham, que es la coronación de la estrategia de Estados Unidos en el Oriente Medio para mantener su hegemonía en esa región y poder hacer su pivot to Asia, ¿no? Su interés por enfocar las fuerzas hacia el Asia-Pacífico contra China, iban a regalar a Irán un acuerdo de alivio cuando ya tenían, digamos, bajo esas condiciones, bajo ese acuerdo entre Arabia Saudí e Israel, lo necesario para mantener sus intereses en la región. Por lo tanto, bueno, me parece una idea bastante fuera por parte de los reformistas. Después, algo interesante que está surgiendo con el tema del alto el fuego es que está resultando que mucha gente que supuestamente estaba muerta, digo, cargos importantes de Hamas, militantes importantes de Hamas o combatientes, resulta que en realidad están vivos. Es decir, que Israel dice unas cosas, ¿no? Dice normalmente que se ha cargado no sé qué comandante y siempre suele, y bueno, tenemos que a veces hay por parte de Hamas reconocimiento de esa muerte y yo, como he dicho muchas veces, Hamas reconoce las muertes de sus líderes y no tiene ningún problema en hacerlo, porque la idea del descabezamiento como táctica para terminar con una organización como es Hamas no funciona. Es decir, Hamas, la plana mayor de Hamas, su primer liderazgo fue al completo destruido en 2004, durante la segunda intifada. Hamas siguió sobreviviendo sin ningún tipo de problema. Evidentemente requiere una reorganización, requiere una recuperación por parte de la organización, pero en 2004 la plana mayor del liderazgo de Hamas toda fue asesinada por Israel en una serie de campañas de asesinatos selectivos. En 2006 ganaron las elecciones. En 2007 controlaban la franja de Gaza. Para que nos demos una cuenta, ¿no? Después del 7 de octubre, Israel ha matado a Haniyeh, ha matado a Sinwar, ha matado a muchos de los comandantes de la franja de Gaza y jamás ha sido capaz de mantenerse el pie, ha sido capaz de continuar realizando ataques de guerrilla contra Israel,
de adaptarse a la nueva situación utilizando los explosivos que no llegaban a explotar, los explosivos que lanzaba Israel, digamos, los misiles, ellos lo que bastante habilidad, ¿no? Las células de Hamas han conseguido utilizar esos explosivos como armas, como explosivos remotos contra las fuerzas de Israel. Y también han conseguido, a pesar de todo este tiempo, seguir manteniendo capacidades para atacar a Israel con cohetes desde la Franja de Gaza. Es decir, esto incluso lo tuvimos en enero. Y bueno, pues como digo, pues acaba resultando que en realidad los comandantes que efectivamente jamás no había dado su confirmación de que estuvieran muertos, ahora están saliendo que están vivos. Un ejemplo así que ha salido hoy es Abu Hamza Fayyad, que es un comandante importante de Al-Qassam, de las brigadas Al-Qassam, y que hoy ha dado un discurso a los residentes de Beit Hanun. Eh, y como digo, pues bueno, Israel dijo que le había matado. Después también tenemos em, a Mohamed Deif. No sé si os acordaréis, Mohamed Deif es es el comandante de las brigadas Al-Qassam, es el más importante, es uno de sus cuadros más veteranos de la organización. Y en junio, creo que fue junio o julio de 2024, Israel dijo que le había matado, fue en un bombardeo que realizaron en el campo de refugiados de Al-Muwasi, que mataron varios refugiados palestinos y aseguraron que le habían matado. Y jamás nunca confirmó. Y como digo, yo creo que, bueno, a mí me da la impresión de que si la confirmación de Hamas, ciertamente no creo que sea cierto. Y hay bastante información que está surgiendo de que estaría efectivamente vivo y supuestamente Al Jazeera ha presentado con varios teasers de que va a hacer una entrevista o de que le ha hecho una entrevista que la van a publicar. Mm, Ahora están diciendo que quizás sale el viernes que viene, pero bueno, llevan varios días con esto. Será algo muy importante si sale efectivamente a la luz que Mohamed Def sigue vivo, la verdad. Mm, No sé si habéis dejado alguna pregunta, veo aquí algo, pero estáis hablando entre vosotros. ¿Irán sostiene a Hamas? Yo diría que no. Mm. ¿Quién es Mohamed Deif? Mohamed Deif es uno de los líderes más veteranos de Hamas, como ya he dicho. Estuvo en la organización desde el principio y es su comandante militar más veterano. Forma parte de esa rama, de las brigadas Al-Qassam. Y vamos, es de los más importantes. Em, y en las condiciones actuales, él y Mohamed Sinwar, que es el hermano de Yahya Sinwar, seguramente sean las figuras de más peso que dentro de la franja de Gaza, la verdad.